Señor, toma mi vida nueva antes de que la la espera. espera, Desafiando, Señor, Señor. estoy dispuesto a lo que quiera, lo que sea. Llámame a servir. Llévame. Quiero que los hombres necesitan tus palabras, necesiten Mis ganas de ganas de vivir. no me Donde falte la esperanza, donde falta simplemente por no saber de ti. mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza. Grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza. Fuerza la oración. Llévame donde los hombres necesitan. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no por sabré saber de ti. y así en marcha iré cantando por calles predicando lo bello que está el amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesitan. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis Mis ganas ganas de vivir. donde falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Wow, wow, wow. Y empezamos este episodio número 4, Tu cambio para el mundo, con esta hermosa canción de Atenas, Alma Misionera, con una energía y llenándonos de la fuerza del Creador, del Padre, de Dios, del universo, de cómo cada quien se sienta, del Espíritu Santo, como cada quien se sienta libre de llamarlo, pero una fuerza invisible que se hace visible en cada una de las vidas de las personas que deciden dejarse sostener por Él. Bienvenidos, bienvenidas a este tu canal, El Cambio que Queremos Ver en el Mundo, un canal inspirado en la frase de Mahatma Gandhi: tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Este canal fue creado en mayo de este año con amor y propósito, donde te comparto canalizaciones, reflexiones de la palabra de Dios, mis experiencias que me han ayudado a mí a salir adelante, a transformarme, a evolucionar y sobre todo a conectar con esa fuerza invisible, con el Padre, que es ese bálsamo de amor. Me ayudó
a sacar lo que ya no debería estar para convertirme en ese odre nuevo y dejar que Él sea ese alfarero que lleve mi vida. Y hoy tenemos una invitada que también nos va a hablar un poco de ese amor del Padre en cada uno de nosotros. Pero antes de ir allá a mi invitada, a los que me acompañan desde el inicio, gracias por seguir aquí. Y los que nos están viendo, me están viendo por primera vez, gracias por estar. Me presento brevemente. Soy Mausi, una mujer profundamente espiritual, como se deben haber dado cuenta, que ha entendido que el reino de Dios no está allá lejos, donde nos dijeron una vez que estaba lejísimo, que era un Dios que nos iba a castigar o que nos iba a jalar las orejitas. He entendido que es un Dios de amor, un Dios que quiere que volvamos a nosotros, que volvamos al origen, que volvamos a la esencia, que no hay pecado, el pecado no existe, hay errores que los convertimos en aprendizajes a través de la experiencia. Adicionalmente, soy empresaria energética, trabajo como mentora de líderes de conciencia, de esos líderes que a través del ser expanden su hacer. Y también trabajo en el método Lidera tu Vida, con toda esta área energética siendo canalizadora de dones, un don que descubrí desde el momento que me dejé guiar por el Padre y ahora puedo llevar mensajes del Padre a cada una de las almas que así lo requieran. Pero como no venimos a hablar de mí, sino de mi invitada, yo les traigo una invitada súper especial. Ella es una mujer para mí, una de las mujeres más dulces que yo he conocido en mi vida. De hecho, yo nunca pude decirle a ella, ella se llama María Elena, y yo nunca pude llamarla por su nombre, sino que le decía Mariita. Y nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo porque nos conocemos de ese mundo empresarial, trabajamos juntas. Y yo no podía decirle sino Marita, y la mayoría de la gente le decía Marita porque ella inspiraba eso, dulzura. Entonces, ella lo que inspiraba era decirle así, como si fuera una niñita, Marita, ven acá. Y es una mujer que desde hace mucho tiempo, desde que la conocí en el área laboral, conectamos. Conectamos porque siempre teníamos puntos de vista similares, hablábamos mucho de la vida, no hablábamos del trabajo, sí, pero mucho de la vida, de la familia, de lo que esperábamos, de los hijos, y eso fue lo que más nos ayudó a conectar. Ella se fue a España y en España mantuvimos esa conexión y de hecho, el que yo esté o que sea miembro fundador de la comunidad Líderes desde el Ser, se lo debo a ella, porque ella fue la que me incorporó a esa comunidad. Ella, recuerdo claramente, un día me escribió y me dice: María, ella me dice María, y se le hace un poco difícil decirme Mausi también, porque también ella se acostumbró a decirme María, y me dice: María, hay una comunidad que se está aperturando, se llama Líderes desde el Ser, y es una comunidad que se parece mucho a ti, ¿por qué no ingresas? Y bueno, en ese momento yo ingresé a esa comunidad y bueno, aquí estamos sembrando propósitos, sembrando vida, sembrando esperanza, sembrando paz y sobre todo sembrando esa posibilidad de volver a nosotros, volver a nuestra esencia. Ella hoy acompaña a mujeres que se sienten agotadas, desconectadas, perdidas. ¿A qué? A volver a ellas, a volver a su esencia, a recobrar su paz, a, a recobrar su plenitud, a ser desde lo que ellas son, sin dejar de encajar, soltando personajes. Es fundadora de una comunidad que se llama Poder con Amor Propio y ahora también tiene un programa que se llama Voces que Renacen.
Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi invitada, María Elena Hidalgo. Ay, hola María. Bueno, perdón, Mau, sí voy a intentar hacer porque ya lo decimos más. Ya queremos soltar esa esencia y decir, bueno, me gusta que me digan así, ya lo aceptamos y lo intentamos. Bueno, antes que nada, gracias por esa presentación que me conmovió tanto. La verdad, no esperaba ponerme a llorar en pleno episodio, pero no sé, me movió esa presentación. Bueno, como ya lo dices, hay un nexo bastante largo allí. Y gracias por estar aquí, gracias por esas palabras, por ese amor, por ese recibimiento. Y bueno, sí, fui yo ese puente que te trajo aquí, pero realmente quien te trajo fue Dios a través de mí, de ese puente. Bueno, yo encantada de estar aquí y ya como bien lo dijiste, soy esa alma en proceso de volver a mí, volver a Dios en todas sus facetas, como madre, como esposa, como hija también, trabajadora, ahora emprendedora. Todas esas facetas me han hecho este camino, esa lucha o esa búsqueda de equilibrio entre todas las facetas me han hecho crecer en este camino de reconexión con Dios, de reconexión conmigo misma. Y desde ese camino quiero también acompañar a tantas mujeres porque me he dado cuenta a lo largo de ese tiempo que hay tantas que se pueden sentir así igual. Y bueno, simplemente si yo con mi guía, con mi experiencia, con alguna idea que a veces también vienen, surgen canalizadas, puedo ser luz para otras mujeres. Pues nada, como digo yo, ya estoy en misión. Si algo de mí te inspira, ya estoy en misión. No espero mucho más, simplemente la intención desde la que lo hago, con todo el amor del mundo y con toda la disposición de ser siempre ese puente o esa luz que pueda recibir cada mujer que me ve, que me escucha o que sabe de mí. Qué hermoso, qué bello, claro que sí. No se trata ni siquiera de seguidores, no se trata de nada de eso, se trata es de inspirar y inspirar desde la verdad, inspirar desde nuestra propia experiencia, desde que somos mujeres y a cada uno de ustedes que nos están viendo, somos personas que hemos podido cometer miles y miles y miles de equivocaciones que quizás como estábamos llenos de personajes, de etiquetas, de creencias limitantes, de bloqueos de transgeneracionales, o sea, hay tanta mezcla, tantas cosas allí que nos llevaron por caminos quizás inciertos, pero necesarios. Ningún camino fue equivocado, todos los caminos y todas las situaciones, errores, eh, sufrimientos, todo lo que pudimos haber caminado, recorrido, siempre, siempre, siempre fue necesario. Y aquí yo, como esto va a ser, siento que va a ser un episodio muy espiritual, voy a recordar estas palabras del Padre que dice que Él siempre quiere planes de bienestar para nosotros. Eh, y siempre entonces recobrando, viendo esa palabra, el plan del Padre siempre es perfecto. Así nos desviemos del camino, vamos a volver. Y ese desvío era necesario para un aprendizaje. Lo importante de esos errores es integrar el aprendizaje. Si nosotros nos equivocamos, pero no integramos, necesariamente vamos a tener que volver a pasar por la experiencia, porque es así, volveremos a pasar por la experiencia hasta que podamos integrar el aprendizaje tantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos ese odre nuevo y Él quiere que nosotros volvamos a nuestra esencia. Vamos a comenzar. María, María Elena, Mariita, vamos a comenzar con este episodio y vamos a hablar, este es el primer bloque que nosotros tenemos acá, es un bloque para conocerte, es un bloque para que nos hables el inicio de toda tu historia, porque si bien es cierto, nosotros imagínate, nos conocimos en un área laboral,
María, ingeniero químico, yo, ingeniero industrial, trabajadoras ambas de PDVSA, en Venezuela, una de las empresas más importantes y a nivel mundial también un ranking a nivel muy importante, pero de métodos duros, de métodos de proceso, de planificación, del control, de allá venimos nosotros como El control. profesionales, pero venimos con una formación también en Dios desde muy pequeña, porque nuestros padres también nos llevaron a esa formación desde muy pequeña, así que tenemos muchas cosas en común, pero ahora eres mentora, ahora estás inspirando, ahora estás ayudando a mujeres a reencontrarse, a volver así, a volver a reencontrarse con el Padre. ¿Cómo comenzó este camino para ti? Queremos conocer tu historia. Gracias, María. Bueno, este camino espiritual comenzó desde siempre. En mi familia, por parte de mi madre, ya hablo como los españoles, de mi mamá, em, imagínate que su mamá, o sea, mi abuela, fue la única de sus hermanos que no fue monja. Todas sus hermanas, o sea, mis tías abuelas eran monjas, tres tías abuelas. Y por parte de mi abuelo, todas eran monjas también. O sea, mi mamá viene de una familia 100% religiosa. Mi abuela, aunque no fue monja, tuvo 10 hijos, o sea que, pero se dedicó, obviamente tenía su base, su raíz de fe, ¿no? Y esa fe fue transmitiéndose de generación en generación. Ella se la transmitió a mi mamá y a todos sus hermanos. Y mi mamá desde siempre nos ha conectado con Dios, las oraciones de la noche, siempre agradecer, ir a la misa los domingos, bueno, nosotros en este caso con la religión católica, pero bueno, al final es Dios cada uno de la manera como lo empieza a conocer. María, Entonces, disculpa que te interrumpa porque me hiciste acordar con la oración de la noche. Esto es así muy fluido, así que sí, sí, sí. como una conversación de hermanas, me hiciste acordar con la oración de la noche, esto de una oración que nosotros rezábamos todas las noches antes de dormir. No sé si tú la rezabas, que era Ángel de mi De mi guarda, dulce, guarda, dulce compañía, no dejes solo ni de noche ni de día. ni de día, que si tú me dejas yo me perdería. Sí, y entonces todavía queda, el niñito Jesús, eres niño como yo, y yo lo sigo diciendo, y los niños me dicen, pero tú no eres niña, mami. Bueno, pero yo me la aprendí así, toda la vida lo voy a decir. Seguimos siendo, no pudimos Seguimos siendo eso, seguimos transmitiendo esa fe. Así la recibí yo y así la transmito también a los niños, ¿no? Entonces, por ese lado de mi mamá, tengo esa herencia religiosa, pero vamos a hablarla más que todo de fe. Y por el lado de mi papá, un poquito diferente, y sin embargo, él también, él no era de ir a las misas ni nada, pero de pequeño él fue hasta monaguillo en la iglesia. Entonces, de cierta manera, aunque él después no siguió ese camino como tal de fe, o por lo menos no lo manifestaba de esa manera, él tenía sus raíces y él tenía unas bonitas experiencias con el padre que iba, lo ayudó muchísimo. Entonces, los recuerdos siempre son bonitos. Lo que ellos me podían contar y transmitir a mí son experiencias muy bonitas. Entonces yo tengo esa base allí, crecí siendo espiritual, también siendo una persona muy sensible. Como ves, todavía me emociono por muchas cosas, sobre todo, bueno, en esas manifestaciones de, de las expresiones más grandes, tanto de amor como a veces también hasta de frustraciones de otra persona, también me emociona de alguna manera. Y bueno, yo crecí así, sintiéndome muy conectada con Dios, creyendo totalmente en Él, desde el punto de vista
quizás más religioso, porque bueno, era lo que yo recibía. Y además fue siempre muy obediente. Yo fui una niña muy obediente. Yo me costaba, eso sí, quizás tú dices, bueno, es muy dulce, pero también a mí me costaba mostrar mi cariño, mi amor, así con gestos, con abrazos. Más que todo, lo mío siempre ha sido con servicio o con acciones, ¿no? Entonces, mi manera siempre de mostrar el cariño y era siendo obediente, era tratando de ser la mejor en el colegio, era tratando de ser la mejor donde me tocara estar. Era como mi manera de que se sintieran orgullosos de mí y agradecer todo lo que yo había recibido. Entonces, sí, nunca cuestioné nada de lo que me dijeran mis padres, nunca. Para mí lo que dijeran mis papás era amén. O sea, el mundo me podía decir lo que fuera, pero si no me lo decían mis papás, eso no era, o sea, para No mí vale. no tenía valor, ¿no? Entonces, claro, me crié yo creo que en una burbuja, de cierta manera. Yo siento que yo fui muy protegida, no sé si precisamente por esa sensibilidad que yo tenía, todos la percibían y a mí me protegían mucho, mis primos, mis tíos, mis papás, o sea, me protegían así como de ese mundo exterior. Yo nunca veía ni la malicia en nada, o sea, para mí nadie era, o sea, todavía a veces me cuesta ver como esa picardía o esa malicia de la gente. Entonces, bueno, nada, fui creciendo como muy así en un mundo ideal, creyendo que todo era muy como yo lo había vivido, muy bonito. Y nada, yo siento que toda mi vida, a pesar de que evidentemente tienes situaciones que tienes que enfrentar y todo, pero fue una vida, yo considero, yo siempre dije que mi vida fue muy bonita, o sea, siempre lo dije, yo me sentía amada, me sentí respetada, me sentí valorada, me sentí apoyada, como dije, protegida por todo el mundo, muy querida, entonces de cierta manera siempre sentí que era sí, como que siempre era validada y que tenía que ser así para ser validada, ¿no? Para ser reconocida o para ser querida, más que todo. Como que si no era así, no sé quién me enseñó eso o de dónde lo saqué, pero de cierta manera creo que fue lo que internalicé. Tenía que ser querida, tenía que ser, así, perfecta, tratando de hablar de una perfección, entonces muy unida a Dios, tratando de hacer lo correcto siempre. Y así me iba a merecer el que me quisiera. Entonces, cuando, bueno, yo luego me casé, o sea, yo logré todas las metas que yo tenía, ¿no? Por lo menos en el mediano plazo. Empecé a trabajar en la empresa que yo esperaba, tuve un equipo maravilloso, siempre en cualquier parte donde estuve, me gustaba lo que hacía, la verdad que yo disfrutaba muchísimo mi trabajo y allí encontré al amor de mi vida. O sea, para mí la empresa no fue solamente una empresa, para mí la empresa fue mi casa por muchos años. Fue la que me dio la oportunidad de tener mi propia casa, una casa construida desde cero, no comprada, construida, soñada, diseñada y hecha cada ladrillo por nosotros mismos, por mi papá, por mi familia. O sea, todo era muy soñado, muy bonito, todo tenía mucho valor. Y cuando llegué a esa cumbre de tener pues lo que yo esperaba, empezó la situación de Venezuela un poquito a complicarse. Entonces ya se empezaba como a derrumbar todo ese mundo que yo tenía ideal. Entonces, fue la única que quedó de mi familia, mis hermanos se fueron, mi mamá se fue, yo solamente quedaba con mi papá y yo no me iba a ir porque yo sabía que mi papá no se iba a ir para ningún otro lado. Yo decía, mientras mi papá está aquí, yo no me voy. Y bueno, lamentablemente él falleció en ese transcurso y después que él falleció, yo dije, ya no me retiene nada aquí, ahora sí puedo intentar, con muchos miedos, con frustración, porque realmente a mí siempre me ha encantado viajar, me ha encantado conocer mundo, intercambiar culturas, pero siempre lo vi como turista, pero nunca me vi, nunca viviendo en otro país. Entonces, bueno,
ahí empezó como a derrumbarse todo ese ideal de mundo. Siempre fui muy idealista, una persona que soñadora e idealista y creyendo que solamente con planificar lo que uno había soñado era construir ese éxito que uno decía, ¿no? Planificarlo y lograrlo, ya eso te daba el éxito. Entonces, como lo había ido logrando, pues yo iba como que reafirmando cada cosa que yo creía. ¿Qué pasa? Cuando pasa todo eso, me toca tomar una decisión difícil y fue decir, bueno, sí, vamos a probar irnos del país, pero no quisimos arriesgarnos mucho, entonces yo me vine a España con los niños y mi esposo se quedó. ¿Por qué lo hicimos así? Porque no estábamos tan convencidos tampoco de eso. Entonces dijimos, bueno, siempre podemos volver acá, siempre dejamos un trabajo allí seguro y aparte de que yo era la que tenía todas las ventajas a nivel legal aquí de que yo tengo la nacionalidad y bueno, eso me facilitaba el ingreso y comenzar aquí la vida. Y bueno, sin embargo, cuando ya yo me vine, como digo, empezó mi adultez, siempre lo digo. Yo siento que toda mi vida anterior a eso fue como la infancia y la juventud, porque todo fue así bonito. Sabes que los niños todo lo ven fácil, todo lo ven bonito, así. Y cuando empecé a enfrentarme con una realidad diferente, fue a partir de que me vine. Bueno, yo no tuve nada difícil tampoco, pero sí empecé a enfrentarme empezaron a salir mis sombras, empezaron a sentir cosas que yo no sabía identificar. Ya empecé a no reconocerme, porque yo decía, ¿por qué me siento mal si yo me han recibido con los brazos abiertos? Tengo una familia grandísima que siempre nos brindó de todo, tenía dónde llegar, me ayudaban a cuidar a los niños, tantas cosas que me ayudaron y yo no me sentía todavía totalmente como era yo, ¿no? O sea, que yo siempre agradecía cualquier cosa. Pues empecé a no reconocer, ese fue el camino. Y ahí empezó este camino, tanto de perderme como de volver a encontrarme. Esa parte de perderme fue muchísimo tiempo mientras no aceptaba esa realidad de haberme venido. Y bueno, luego vino lo demás, que es lo que se va a desarrollar un poquito más adelante. Tú sabes que nosotros, bueno, los venezolanos de alguna manera siempre, ahora, justo ahora estamos por la situación que estaba viviendo nuestro país, nosotros estamos como que, yo digo, regados por el mundo y ahora tenemos amigos en todas partes del mundo. Eso sí. En cualquier rinconcito, el menos esperado, ahí está un amigo de nosotros. Pero el amor sigue siendo esa fraternidad, ese amor nos sigue uniendo y así tengamos como, no sé, como 1000 años sin hablarnos, cuando nos hablamos es una emoción que sentimos, pero ciertamente la migración nos marcó a todos un antes y un después. Es un duelo porque estamos dejando una zona segura, una zona de confort, una raíz. Nosotros tenemos nuestras raíces y de hecho, nosotros podemos estar en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del mundo hacemos hallaca, escuchamos gaita, tambores, cantamos nuestro cumpleaños. O sea, seguimos siendo los mismos y tratamos de resaltar y más bien contagiar de nuestras tradiciones y de nuestras culturas donde estemos. Entonces, la migración siempre para cada uno de nosotros, y yo lo hablé en el primer episodio, que fue mi cambio para el mundo, y fue uno de los puntos, de los aspectos que marcó mi vida, mi antes y después, y que también, al igual que tú, Mari, yo entré en un proceso de depresión, porque es verdad, tú no entiendes, tú no aceptas, y a pesar de que a mí me pasó igual que a ti, que a mí me recibieron con los brazos abiertos, que tenía donde llegar, que podía estar tranquila, no lo aceptaba. Entonces, uno se enfoca en ver el vaso medio vacío y no el medio lleno, porque son procesos definitivamente, cuando yo lo miro hacia atrás, definitivamente que teníamos que vivir y fue la forma de que salieran esas sombras que tú dices, que afloraron allí para poderlas trabajar, para poderlas abrazar, para poderlas sanar y liberar y seguir adelante en este proceso de evolución diaria que tenemos nosotros como seres humanos.
hubo un momento, entonces, tu momento de inflexión en tu experiencia que marcó tu punto de inflexión definitivamente fue la La migración. O sea, migración. fue ese momento en que tú dijiste: "¿Qué es esto? No me reconozco". ¿Y qué hiciste tú? O sea, ¿cuáles fueron esos cambios para poder llegar hoy a lo que eres, a ser mentora y acompañar a mujeres en ese proceso? Porque yo me imagino que, así lo veo yo, que tú pasaste por todo eso que dice, acompaño a mujeres agobiadas, perdidas, que se desconectaron. Tú lo acompañas porque tú viviste esos procesos. Háblanos un poco de esos procesos y cómo lo superaste, cómo te transformaste. Efectivamente, yo en esa búsqueda, cuando yo me vine, yo tenía como muchas ilusiones, a la vez dudas, pero de cierta manera yo sentía que era como una semillita, o sea, era mi oportunidad como de lograr algo que antes no me había atrevido a hacer, ¿no? Y yo no sabía reconocerlo. Y era como que era demostrar realmente lo que yo sentía que quería hacer. Yo no le daba forma. Y bueno, empecé así, ¿no? Yo decía, bueno, yo quiero hacer algo más allá. Yo decía, y si empiezo de cero, bueno, ya que voy a empezar de cero, ¿por qué no hago algo que yo siempre quise, que fue ser maestra? Entonces buscaba, bueno, si me tengo que formar en algo, ¿por qué no me formo en algo desde cero de maestra? Pero entraba ese miedo de mi antigua yo decía, y yo siempre pensaba en mi esposo, o sea, se va a morir, ¿cómo yo le voy a decir que después de tener mi carrera de ingeniería y no sé qué, de repente voy a empezar de cero, decía yo, porque siempre dependía de la opinión de los demás para tomar esa decisión, realmente, pero bueno, ya te digo, eso fue lo que descubrí después. Y bueno, no me atreví. Lo que hice fue, bueno, formarme en cuestiones de lo que ya yo, de lo que era mi carrera, y para aportar un poquito más y actualizarme. Eh, Sin embargo, bueno, pero sí sentí esa semillita, empecé a hacer cursos de marketing. Esto me llama la atención, por algo no lo sé, empecé que sí con marketing, sin tener nada claro. Luego emprendí 2 veces, porque claro, en ese trayecto había momentos en los que yo estaba sin empleo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que dependa de mí? Bueno, voy a ver en qué emprendo. Monté 2 emprendimientos y esos, cada uno de ellos me fueron descubriendo habilidades que yo no sabía que tenía y además que disfrutaba, ¿no? En eso también nosotras intentamos armar un emprendimiento también de mujeres. Ahora lo veo y digo, es que todo me apuntaba ya. Un emprendimiento que tenía que ver con mujeres, guía de mujeres, pero a nivel empresarial, que llegó la pandemia y bueno, no pudimos continuar, pero fueron como pistas. Ahora veo atrás y todo eso eran semillitas que iban dejando, pistas que iba dejando para luego armar ese rompecabezas. Pero cuando yo no me reconocía, exacto, iban así, te iban dejando, pero en ese momento tú no lo logras ver. De repente, yo cuando de verdad me sentía mal, que tampoco me había pasado nunca el sentirme deprimida, yo no sabía que era eso. Y creo que un venezolano es difícil que reconozca eso porque somos muy alegres, intentamos ponerle una sonrisa a todo, un chiste a todo. Entonces, el permitirnos decir que estamos deprimidos, eso creo que ya es muy difícil. Entonces, claro, yo no podía, si trataba de hacer todo perfecto, no me podía permitir que yo, que era la que siempre sonreía, la que siempre le daba ánimos a todo el mundo, cómo iba a caer en eso. Será otra presión que yo misma me cargaba. Entonces siempre he sido también muy reflexiva y o sea, yo soy muy de escribir lo que siento porque me cuesta expresarlo hacia las personas. Entonces, de alguna manera, intuitivamente lo escribía. Entonces dije, bueno, voy a volver a la escritura, voy a escribir qué es lo que estoy sintiendo, por qué no me reconozco, qué me está pasando. Entonces empecé, ¿quién soy? A escribir. Empecé qué soy o quién solía ser, qué me gusta hacer, qué es lo que estoy sintiendo ahora, qué siento que he dejado de hacer. Entonces, con esas preguntas y respuestas que iba encontrando, yo, claro, ahora me empecé a dar cuenta que esa identidad que yo había formado estaba cambiando, o sea, porque mi identidad estaba basada
en algo externo, no estaba basada en mí, no estaba basada en Dios. Entonces siempre, si se cae todo lo de fuera, obviamente me voy a caer yo, por Quedaste supuesto. desnuda. Lo que pasa es que como se derrumbó todo ese mundo ideal y se derrumbó toda esa, como a ti te protegieron tanto de niña y te cuidaban tanto la sensibilidad, llegó un momento en que quedaste al descubierto. Es como si hubieses quedado desnuda, se te cayó todo y ahora, ¿qué hay adentro? Te Exacto. hizo ir a ver, a descubrir, a redescubrir qué había adentro. Totalmente. Entonces, así mismo me sentía que yo no me reconocía, lloraba de la nada. Yo estaba hablando con alguien y de repente empezaba a llorar y no sabía ni por qué. Y no era porque nos estuviera yendo mal, simplemente porque tenía ya cosas acumuladas que no había sanado, no había identificado y no había sanado. Entonces, en uno de estos emprendimientos que nos formaban en marketing, hubo un coach venezolano también y él empezó en una charla que dio, empezó a tocar fibras, o sea, nos hubiera visto todas esas mujeres llorando. Él empezó a decir cosas que nos removieron tanto porque él sabía, claro, él sabe lo que estamos viviendo las mujeres que hemos salido, lo sabía y tocaba esas fibras en cada uno. Y yo cuando me di cuenta que lo que necesitaba una buena pregunta para poder sacar la emoción que yo tenía, yo dije, yo necesito ayuda. O sea, yo sola no voy a poder, porque claro, tengo una guía, tengo un TC, pero ya yo sé que hay cosas que a lo mejor no me hago la pregunta correcta para terminar de sacarla. Entonces yo dije, necesito a alguien que me guíe, que me ayude a sacar esto, ¿no? En ese momento yo lo intenté contactar, pero bueno, empecé a trabajar, ya empezó otra dinámica y bueno, nada, mientras estás ocupada, con la mente ocupada, como que todo se va tapando un poquito. Eh, Sin embargo, dentro de ese proceso de descubrirlo, bueno, de trabajo, cambié, otro cambio en mi vida. Ya yo tenía una vida así en España. Resulta que, bueno, nos tuvimos que mudar de ciudad, de estilo de vida, todo porque, bueno, se consiguieron otras oportunidades. Aquí me quedo sola otra vez porque allá estaba con mis hermanos, mis tíos, todos. Aquí me vengo sola, bueno, sola con mi esposo y mis hijos, la mejor compañía, pero ese soporte que yo tenía eh, ya no lo tenía. Y empezó un proceso en el trabajo de más exigencia, de problemas y situaciones que, aunado al cambio de estilo de vida que yo tenía, exploté. Y ahí sí es verdad que eso, yo no podía hablar sin llorar. Yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y ya ahí sí es verdad que se lo decía a cualquiera. Yo sentía que tenía que hablar, que tenía que expresarlo. Yo se lo decía a mi jefe, yo le decía, no es solo por ti, o sea, no creas que esto que estoy llorando porque tú me dices algo y nada más, no, es una acumulación de muchas cosas. Yo sentía que necesitaba hablar. Eh, entonces ahí, solamente al hablarlo y al expresarlo, también empecé a ver el poder que está en contar las cosas, porque cuánta ayuda recibí. O sea, hubo gente que decía, pero yo te llevo a los niños, pero yo te busco, pero yo te hago esto, pero a facilitarme la vida. Yo decía, qué poderoso es el no quedarte con las cosas adentro. Dios mío, qué poderoso es el mostrarte vulnerable, porque puedes conseguir ese milagro que necesitas en tu vida. Dios te manda las señales, pero si te lo tragas, está un poquito más difícil que puedas conseguir la ayuda, ¿no? Entonces, en ese proceso de que me estaba pasando eso, de que yo estaba intentando, o sea, yo quería salir corriendo del trabajo, pero no podía, porque entonces, ¿cómo comemos? Me voy sintiendo además presa. Cuando no puedo tomar una decisión, porque dependo de otros factores, me sentía presa, frustrada, madre mía, o sea, volvieron a aflorar esos sentimientos que sentía antes y llegó una oportunidad de una formación donde te ofrecían eso, mira, sientes que has sido llamada para algo más grande que el tal, y yo, eso es conmigo, digo yo, y yo soy muy de conexión, o sea, yo en algunas cosas, si yo conecto de una vez con el mensaje, es que yo ni veo quién te lo está ofreciendo ni nada, lo mío es muy energético, a lo mejor no debe ser así, pero yo era así, y me conecté con eso y dije, yo lo quiero hacer, no me importa, yo sé que ahí voy a encontrar respuestas, y lo hice, fue muy bonito porque ahí empezó esa sanación.
ese proceso de sanación, porque empecé una guía de autoconocimiento, de empezar a valorar cosas que yo no sabía, porque recibí ese coaching que yo necesitaba. Entonces me ayudó. Y ese programa era para que tú pudieras formar tu propio emprendimiento, pero desde tu propia verdad, primero limpiando quién eres tú y de lo que realmente quieres hacer. Entonces yo no sabía qué quería hacer, pero yo sabía que necesitaba una ayuda. Y si además esa ayuda me iba a permitir después montar un emprendimiento que yo sabía que quería, aunque no sabía de qué, yo dije, lo voy a hacer. Y ahí haciendo ese programa, se abrieron todas las puertas, porque eso fue lo que me permitió después, bueno, a la vez de ese programa, empezando el programa, se vino la oportunidad de un programa que tú también diseñaste, de diseñando objetivos y metas con propósito, que me propusiste que yo participara en él a nivel de promocionarlo. Entonces, imagínate estos objetivos y metas con propósito y el otro programa que tenía que ver con propósito. Yo decía, esto no es casualidad. Son unos Esto no es caminos casualidad, este es el camino, algo hay por aquí, esto me está enseñando algo. Y ahí iba yo con más fuerza emocionada y todo ese camino, todo lo que descubrí y todo lo que hice y lo que me funcionó es lo que ahora yo comparto, porque bueno, sí, definitivamente necesité ayuda, pero claro, algo puedes empezar tú. Y así fue mi camino, vamos a decir, terrenal, porque ese es el renacer que yo digo. Hay un renacer, pero en mi método yo al principio ofrecía un renacer, y después me pasó algo más hace poquito, donde yo me conecté aún más con Dios y yo digo, "Guau, este es otro renacer". Entonces, definitivamente tienes que pasar por etapas para ir quitándote cosas. O sea, el poder llegar de una sola vez a ese punto a veces no es tan fácil. Tienes que ir paso a paso limpiando cosas para que puedas encontrar esa conexión. Hay mucha gente que dice primero, conéctate con Dios primero y Él te va a ayudar. Vale, pero es que la manera que él tiene a veces son con los pasos primero terrenales que tienes que dar para que luego consigas eso. Entonces, ese es el renacer del que yo tanto hablo, porque yo sentí que renací. Y ese es el camino que no digo que sea el mismo, pero son herramientas e ideas de lo que uno puede ir explorando para que encuentres tu propia verdad y tu propio camino. Qué hermoso. Y sabes, mira, lo que pasa es que para los que somos muy mentales, a pesar de que, al igual que tú, yo vengo de una formación religiosa, y yo ayer en el capítulo anterior, que el que hice con Estefania, hablamos un poco de las religiones, que las religiones nos dan una parte de la espiritualidad, pero no nos dan todo. Todo. Esta parte de oraciones, esta parte de alabanza, es esta parte de congregarnos, un grupo de personas para alabar, para orar, para conocer a través de la palabra que es la Biblia, conocer esas escrituras, conocer la vida de esos profetas y cómo fue su encuentro con el Señor, con el Padre, con Jehová, con esa fuente infinita de amor. Eso nos da la religión y nos da una buena base, pero definitivamente el Padre va a hablar, y eso es mi experiencia personal y lo que he aprendido hasta el día de hoy, que Él va a obrar en cada uno de nosotros según la manera que nosotros estemos capacitados para recibir la información. Por eso cada quien lo que tiene que tener es esa apertura, abrir ese corazón para que el Padre obre y de la forma que nosotros, cada uno de nosotros estamos preparados. Nosotros venimos de un mundo muy mental, de un mundo de mucha planificación. Es más, desde que tú empezaste a hablar, yo te hice un paso 1, 2, 3, 4, 5 de tu proceso hasta que llegaste al renacer, y ahorita lo voy a compartir. Pero el padre tenía que ir primero a esta parte mental, a quitar toda esta parte mental para que luego poder llegar a tu alma, poder llegar a esta parte espiritual. Por eso te pasó de esa forma. Quizás hay otras personas que son muy espirituales y va directo a esa parte espiritual, porque ya desde pequeños se conectan, tienen esa conexión muy íntima con el Padre. Mi conexión con el Padre, si bien es cierto,
era la oración sentida, era la alabanza, em, era una intuición que te decía por aquí no, y a veces uno no le hacía caso a la bendita intuición y bueno, tenía que vivir alguna experiencia determinada, pero definitivamente ahora yo lo vivo desde otra manera, al igual que tú. Quizás nos vas a contar ahora cómo fue tu experiencia, cómo fue esa conexión profunda con el Padre, que ya tú lo ves de forma diferente, ya es hablar con Él, ya es abrirte y hablar como cuando hablas con un padre que te sinceras y que muestras esa verdad y que definitivamente te rindes a él y te dejas guiar. Pero antes de ir allí, a esa conexión con el Padre o esa conexión espiritual que has tenido, mira, fíjate todo lo que yo coloqué aquí en toda tu narrativa. Yo fui como estableciendo esos pasos en lo que tú llegaste a ese renacer. Uno, importantísimo, reconocer que necesitamos ayuda. De ahí parte todo, porque si nosotros no lo reconocemos y seguimos en negación, vamos a seguir allí Claro, tanto tiempo como el que sea necesario hasta que ya por fin explotemos y digamos, definitivamente necesitamos ayuda. El otro, súper importante, expresar lo que sientes, esa emoción que estás sintiendo, no, bueno, tengo ganas de llorar, lloras, tengo ira, tengo rabia, tengo frustración, hay que expresarlo, no importa que no nos entiendan, pero es que hay que aflorarlo, o sea, mostrar nuestra vulnerabilidad. Ese llamado de alma. Cuando tú decías: "Es que yo siento que vengo a algo más, y siento que vengo a un servicio", y empezamos con una canción que se llama Alma alma misionera, mía. donde los hombres necesiten mi palabra, necesiten mis ganas de Claro, vivir, mi alegría, mi experiencia de transformación, llévame allí. Y y nos empieza a conectar cuando nosotros tenemos ese llamado de alma y le hacemos el inconscientemente ya eso es conectar con Dios, ya eso es conectar con la fuente, con ese reino de Dios que vive en cada uno de nosotros. Y eso fue lo que nos mostró Jesús, el Maestro Jesús, en su paso por la tierra. Él nos mostró esa conexión. Él nos mostró esa forma de conectarse con el Padre para poder cumplir esa misión tan importante que él tenía que cumplir en su paso por este plan. Y empezaron a llegar esas personas. Y tú dices, es magia, no, es conexión, es obra del Padre, porque todo, cuando ya tú te dejas guiar y tú dices, mi llamado de alma es esto, todo empieza a confluir. Y luego empieza ese proceso hermoso de sanación, porque ya tú te empiezas a dar cuenta mucho más rápido de qué tienes que sanar. Y este es un proceso largo. Esto, ujú, los que estén escuchando acá, no crean que ya yo sané esto y entonces ya, listo, ya no me va a pasar más nada. No, sanas algo y te aflora otra cosa y después puedes seguir pasando y te vuelve a sanar otra cosa. La diferencia está en que nosotros nos hacemos más rápido en la respuesta, más rápido en identificar, este es un proceso que una sombra que todavía tengo aquí y que tengo que abrazarla y para poderla liberar y que es esa sanación. Nosotros cuando liberamos es porque definitivamente lo sanamos. Y finalmente, bueno, viene ese renacer que viene de todo este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros renacemos diariamente. Cada vez que tropezamos, cada vez que tenemos una situación, volvemos a renacer, porque este ciclo se vuelve a repetir, pero la diferencia es que se hace más rápido. Esa es la gran diferencia, en que ya a veces no nos tardamos años, sino que ahora cortamos el camino y lo hacemos en menos tiempo. Me encanta. Vamos a Me gustaría que nos contaras un poco ahora esa última, experiencia, porque entiendo que aparte de antes tú empezaste con un método, pero ahora en esa ecuación ya está incorporada, el padre. Entonces, háblanos un poco de ese proceso, que debe ser súper mágico y bueno, quiero saber, queremos saber. claro que sí. De hecho, creo que me faltó contarlo, pero bueno, lo cuento ahí, que yo siempre, como dije, yo siempre he sido muy conectada a Dios. ¿Qué pasó? Me di cuenta que en todo esto yo dejaba
ya dejé de conectarme con Dios. Había dejado de, por ejemplo, en mi caso era, la manera de conectar con Él era siempre agradecer e ir a la misa, era mi manera, ¿no? Las oraciones por la noche, era mi manera como yo había aprendido que era esa conexión. Desde allí era lo que yo decía que conocía a Dios y que conectaba. Entonces, en algún momento de mi vida, por diferentes situaciones, empezó más esa parte mental de que Dios está más para lo grande que para lo pequeño en el día a día. Entonces, ¿qué pasó? Yo dejé de tener a Dios en mi día a día y no lo metía en esa ecuación, en eso, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y quería hacer las cosas por mí misma, como siempre he sido. O sea, yo siempre he sido muy de asumir la responsabilidad de mis cosas. Si yo me equivoco, bueno, no importa, yo digo, sí, me equivoqué y echo para adelante y lo corrijo yo sola, 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 sola. Siempre intentaba hacerlo sola. Entonces, a mí me olvidé de Dios, y no quiere decir que más nunca le hablé a Dios, pero me olvidé que Dios era el que me podía iluminar. Y aparte que tampoco conocía esa manera de cómo él obra, ¿no? Entonces, ese sería el punto de partida de cómo yo también me desconecté y por qué me pasó todo eso, ¿no? Como dice la canción, llévame donde los hombres necesiten mis palabras. ¿Qué pasó? Yo de otra manera no hubiera visto toda esta situación porque no había necesidad, estaba todo controlado, estaba en mi mundo conocido, o sea, todo lo que yo conocía, no podía descubrir otras cosas con las mismas circunstancias. Entonces, cuando yo empecé el proceso, yo empecé a sentir esto, mi autoconocimiento, siempre he sido mucho de autoconocimiento, es como mi base siempre, el autoconocimiento, estar revisándote quién eres, qué te gusta, empecé a trabajar la identidad, empecé a reforzarla y hice ese camino terrenal. Bueno, sí, ahora me doy más. Descubrí algo que se llama amor propio, como digo yo, que yo ni siquiera sabía que existía. Descubrí creencias, como te digo yo, que yo antes no cuestionaba. Entonces, eso era parte de mi identidad y yo no me daba cuenta porque como nunca las cuestioné, ahora me estaban limitando o me estaban haciendo daño. Entonces, ese fue ese camino terrenal, digo yo terrenal, porque bueno, son herramientas que te dice un coach, que tú vas viendo y tú dices, bueno, sí funciona. Y empecé a tener un poquito más de confianza en mí misma, a decir, mira, puedo ofrecerle esto a la gente, de todas estas herramientas que vi, yo puedo ofrecerle esto. Y obviamente sí sentía la mano de Dios en todo, porque empecé a ver tantas piezas encajar, se formó líderes desde el ser, cuando, como tú dices, o sea, empezamos a unirnos y yo decía, wow, cómo nos conectamos hace un tiempo con un proyecto, después con otro y ahora con este. Y cuando las veo a ustedes que están con ese motor, a ti, Elena, que también fue como ese puente que me hizo Dios traerla aquí, y las veo en ese pilar tan importante. Alejandra, la conocí con esa otra academia, o sea, como veo cómo encaja todo, yo digo, ahí está la mano de Dios. ¿Qué pasa? Hasta ahí me había más o menos llegado, yo sabía que él estaba muy bonito, estaba toda su obra, pero me faltaba ahora cómo mirarlo, otra manera de mirarlo. Entonces, este año me pasaron cosas particulares de que, por ejemplo, desde Semana Santa, me pasó que normalmente nosotros no somos de salir mucho ni nada, pero bueno, son días libres, intentamos hacer algo de paseo. Resulta que el gatito se nos enfermó, tuvimos que operarlo, estuvo hospitalizado toda la Semana Santa y nosotros así atentos a que nos llamaran por cualquier cosa que hubiera que ir. Entonces estábamos en casa. Yo generalmente, a mí me gusta ver en esa fecha películas que tengan que ver con la Semana Santa. Y me llamó la atención una serie que se llama The Chosen, siempre hablo de ella, porque fue donde empezó esa transformación. O sea, eso... Es la tercera vez que la estoy viendo. Bueno, yo voy por esa tercera vez. Entonces empecé a ver esa serie. Resulta que esa serie me empezó a transformar mi mirada, porque empecé a verme reflejada en cada uno de esos personajes. Empecé a entrar a otra dimensión, siempre lo digo, que este renacer me permitió reconectar con mi fe, pero no porque no la hubiera tenido o la había perdido, no, es que es entrar a otra dimensión de la fe que yo no había conocido antes. Entonces es mirarnos
es mirarnos cómo Dios no nos busca. O sea, ahí me empezó a tocar todo lo que me había dolido, la identidad. Porque seas el mejor, porque seas perfecta, porque esto, porque así, te van a escoger porque eres perfecta. No, no, él no te escoge por perfección, te escoge por lo que va a hacer en ti, no por lo que ya eres. Si te equivocaste, hiciste cosas de las que te arrepientes, él tampoco ve eso. Si tú te arrepientes, él te perdona. Entonces, tantas cosas que me cambió, porque yo las había leído siempre en la misa, pero nunca me habían tocado, y yo no era de las que leía la Biblia porque siento que me parecía muy rebuscada, no las entendía, no las aterrizaba. Y ahí va lo que tú dijiste. Dios nos busca la manera como cada uno conectamos, como a cada uno nos entran los mensajes más fácil. Yo soy muy visual, yo necesito ver las cosas para poder representarlas. Entonces, claro, él me lo puso ahí de frente, tal cual, hablando como si yo estuviera hablando contigo, como estuviera hablando con alguien. Ahí me vi representada. Wow, si esa soy yo, soy Pedro, soy el otro, en cada momento soy el mismo, cuando él mismo lo dijo. También las parábolas, porque yo me cuestionaba mucho en este proceso del método, lo que tú dices, todo el tiempo estamos renaciendo. Yo también dudaba de mí. A pesar de eso, yo seguía dudando, pero ¿quién soy yo para decirle a alguien qué va a hacer? O sea, ¿con qué autoridad se lo digo? Yo no tengo formación de coaching, tengo mi potencial, sí, pero no tengo formación. Entonces, lo mío siempre son contar mis experiencias, mis verdades. Entonces, de repente yo me cuestionaba y decía, pero ¿a quién le va a importar mi verdad o lo que yo haga, mi historia? Cuando Jesús contaba sus parábolas y él decía que él todo lo explicaba con parábolas, lo vi. Yo, claro, es que mi historia son las parábolas de Jesús. O sea, esa es mi manera con la que yo le puedo explicar a la gente. Y lo supe porque a mí me funciona con mis niños. Cuando algo les pasa, yo siempre les cuento una historia mía para que me entiendan mejor. Entonces lo mismo hago con la gente aquí. Siempre cuento un ejemplo mío o de alguien que yo conozca. Entonces fue todo encajando de una manera. Claro, estas son mis parábolas. Claro, este es esto. Claro, yo no sé qué. Todos vamos a dudar. Entonces todo ese proceso por el que yo estaba dudando del método, de tal, lo veía ahí, lo veía en Pedro. Pero ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a hacer yo esto si yo no sé nada de esto? No confía, los lancen, vayan, ustedes den discurso, pero ¿cómo si no sabemos? Ustedes confíen, nada más confíen. Entonces empezó esa transformación que algo en mí, o sea, cambió para siempre, definitivamente. Y empecé, yo también soy muy afanada. Entonces cuando algo me gusta, ahí empiezo. Pues empecé, descargué la Biblia. No tengo la Biblia física, se me quedó en Venezuela, no me la traje y no me la he comprado porque, bueno, ya creo que es obvio porque todo este tiempo no tuve a Dios así. Descargué la Biblia. ¿Y cómo me acerco a Dios ahora? Así, ¿cómo? O sea, ¿cómo leo la Biblia? Entonces, ahora hay muchísimas ventajas porque te lo ponen muy fácilmente digerido, ¿no? Entonces, hay una aplicación de la Biblia, te ponen versículos cortos, además de ese versículo te lo ponen en diferentes perspectivas. Entonces, te va guiando y eso me ha ayudado tanto que ahora una de mis reflexiones que hice, yo descubrí que Dios no es religión, o sea, no es solo religión. La religión es un canal y eso concuerda con lo que digo. Él va a llegar a cada uno según sus maneras. Entonces no puede haber una sola manera en la que él le va a llegar a la gente. Tiene que haber muchas. Imagínense todas las personalidades y todas las maneras en que la gente entiende las cosas. Por eso hay muchas religiones, por eso hay otras cosas que no son religiones, pero son maneras que llegan. Entonces ahí lo vi, lo trascendí. ¡Wow! Es que te dejan corto, digo yo. Una religión te limita. Una religión limita su poder, limita su obra, su grandeza, porque no muestra todo eso que él puede ser y a todas las maneras que puede llegar. Y bueno, eso me hace afanarme, como ves, y emocionarme y explicarlo de mil maneras. Y así es como he descubierto yo esa nueva dimensión donde sé que él es mucho más que religión, es mucho más que un solo camino, que además te va hablando, a medida que tú te vas acercando, te va hablando de muchas maneras y siempre lo digo, tú también lo dijiste ahora, los 5 sentidos despiertos, o sea, la decisión es tuya, las señales están,
Está en ti, en tu decisión, que tú decidas ver esas señales. Por ejemplo, hay gente que le pasa todo esto, yo ahora veo toda la gente que él puso en mi camino, gente que me fue metiendo una cosita. Tú cuando hablabas de medicina de conciencia, yo en ese tiempo, yo, ¿qué es eso? Ahora voy entendiendo. Después otra amiga que libertad del alma aquí en España, y ella me hablaba de esas cosas y no me la hablaba mucho, pero nada, ahora entiendo. Poquito a poco él me fue llevando hasta este momento. Mira, a mí me encanta todo este proceso y de todo lo que has comentado, yo rescato algo bien importante, que lo hablábamos de la religión, que es una base súper buena porque te da como un contexto, te da una experiencia de profetas y de personas como nosotros que vivieron en épocas mucho más antes de las que estamos ahora nosotros, pero que también tuvieron esas experiencias y también tuvieron esos miedos y también tuvieron esas dudas y dejaron que el Padre se revelara ante ellos y les diera y les entregara una misión importante. Pero más allá de eso, aterrizándolo a nuestra cotidianidad, es que no importa incluso que si tú digas, yo no creo en nada, yo soy ateo, pero resulta que tú estás pasando por una situación difícil y llega una persona de la nada que no te conoce y yo estoy segura que todas las personas tienen algo que contar, una experiencia como esa que contar. Y llega alguien de la nada y de repente te da una palabra de aliento, de repente, no sé, te dice, no, mira, yo te puedo ayudar en esto. Y de repente pasan esas cosas que nosotros decimos, me pasó un milagro y empezamos esa conexión. Y eso no es más que ese amor del Padre obrando de la forma que cada quien va a recibir la información. No necesariamente es a través de una religión, no necesariamente es a través de un método como tal, no, es a través de como que cada uno estamos preparados para ser receptores, para ser esos odres y para dejarnos ser ese moldearnos como ese alfarero que Él quiere ser en cada uno de nosotros. Es hermoso porque tú, fíjate en todo lo que contaste de esta experiencia con Dios y sé que esto apenas comienza, sé que en próximos episodios que quizás volvamos a tener, vas a tener experiencias mucho más vívidas relacionados con esta conexión con Dios, porque cada vez que nos adentramos más, Él nos va mostrando más cosas, pero nos va mostrando en la medida que estamos preparados para ir allí. Él nos va llevando, no te creas, Él nos va llevando paso a paso. Em, el amor propio, recobrar lo que es el amor. Y Jesús lo dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, pero Él también habla del amor hacia nosotros, porque todo el amor parte de nosotros mismos. No puedes amar a otros si no te amas a ti, realmente. Correcto. La, el cuestionar, también lo hablamos en el episodio pasado con Estefania, una parte bien importante, cuestionarnos, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros la siguiente palabra que escribí y que me llegó, que es expandir la conciencia. Si nosotros no nos cuestionamos, sino que nos quedamos fijos, rígidos, y si vamos a lo que es ahora, lo que es la mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, si nosotros no cuestionamos qué es tener una mentalidad de crecimiento, pero aquí estamos viendo en nuestra vida cotidiana, en todo lo que nosotros, en nuestras creencias, en nuestra manera de ser, en nuestra identidad, en todo lo que nos sucede en nuestro día a día, si no lo cuestionamos, no podemos expandir nuestra conciencia. Nos vamos a quedar allí. Y bueno, es hermoso. Creo que nos has inspirado mucho a todos en este recorrido de vida que lo tenemos todos y que de alguna u otra manera todos los que hemos pasado por diferentes procesos de transformación queremos seguir contagiando y de eso se trata estos episodios de Tu Cambio para el Mundo, porque queremos seguir contagiando y diciéndole a cada personita que escucha estos programas, déjate guiar. Y ni siquiera por nosotros, por esta fuerza infinita y el Padre te va a poner las personas adecuadas en tu camino.
porque obviamente si vivimos en la tierra, nos tiene que también enviar personas de la tierra terrenales para que nos puedan seguir guiando también, así como también a nivel espiritual, Él también tiene sus maneras de guiarnos a través de sueños, como me ha pasado a mí, a través de canalizaciones, como ya tengo esas conexiones y canalizar esa guía que me indica el Padre a través de un video, a través de un programa, a través de una lectura, de un libro que llega, o sea, Ujú. una serie de televisión. De esas maneras el Padre obra para que nosotros vayamos eh, fortaleciendo ese camino de conexión y de volver a lo que verdaderamente somos. No somos roles, somos esa esencia y somos almas, todos somos almas misioneras. Vamos ahora a ya casi al cierre, estamos cerrando. ¿Qué le dirías a alguien que quiere hacer un cambio, pero no sabe por dónde empezar? En primer lugar, encomendarse a Dios. Esa es el primer factor en la ecuación. Eh, pedir, bueno, a Dios o a su fuente, ¿no? En lo que crea que es lo que le inspira y lo motiva. Yo hablo de Dios porque es el mío, ¿no? Pero a su fuente, que se encomiende primero. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, como digo yo lo incorporé al final. El camino puede ser más corto. Entonces, lo primero es incorporar en tu ecuación a tu fuente de divinidad, de fortaleza, de inspiración y de amor. Y en segundo lugar, como digo yo, parto todo de autoconocimiento. Primero, siempre es ver quién eres hoy. No importa que dentro de un mes te lo vuelvas a hacer, no importa, porque vamos evolucionando y vamos cambiando. Bueno, ¿quién soy hoy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero lograr? Entonces, cuando eso lo ponemos, y no es solamente pensarlo, también lo recomiendo mucho, porque es que, como digo yo, en la mente todo se junta y todo, o sea, tú no ves si algo tiene orden, todo parece posible en la mente, pero cuando tú lo escribes es donde puedes ver y ordenar para lograr una cosa, qué pasos tienes que hacer primero. Entonces, por eso recomiendo siempre escribir. Entonces, que este autoconocimiento sea a través de escribir. Como digo, a través de ¿qué es de autoconocimiento? Es ver quién eres, qué te gusta, qué quieres y qué es lo que quieres lograr. Mínimo eso, empezar por ahí, ponerle ese orden, porque ya luego de ahí, dependiendo de lo que digas, pues buscamos las herramientas que necesites para seguir avanzando. Excelente. Vamos ahora y ya casi terminando y cerrando. ¿Cómo imaginas el mundo si cada persona hiciera su propio cambio interior? Mira, yo lo imagino como en el mundo de los niños, donde todo es posible, donde no hay competencia, solamente somos todos, nos podemos complementar, donde si nos molestamos por algo, nos decimos cosas, a la media hora, a los 5 minutos, no ha pasado nada, volvemos a estar juntos. ¿Por qué? Porque simplemente estamos jugando y pasándola bien bonito, como viendo lo bonito de la vida. Yo me imagino el mundo como ser niños toda la vida, ver todo bonito, sin dificultad, y hablando de los niños, esta que siempre la digo, la de los ositos cariñosos, esta comiquita que cada uno tiene sus dones y todos agarraditos de la mano aportan al mundo, iluminan al mundo, donde todos nos agarramos de la mano, no competimos, sino que nos complementamos. Así, yo creo que así lo describo, el mundo de los niños. Y sigo Me siendo niña. Me encanta eso porque definitivamente una de las reflexiones cuando yo hice el año pasado un 31 días de restauración de la palabra de la mano de Dios y en uno de esos hablé de los niños, de volver a ser niños y el padre me mostraba eso, él decía, ¿cómo son los niños? Los niños son espontáneos, los niños no tienen miedo, los niños son verdad, los niños se expresan tal como lo sienten. Nosotros los adultos nos cuesta tanto expresarlo, pero a los niños no les gusta algo y lo expresan, los niños se enojan un ratico ahorita, pero ya después están contentos, todo se le olvidó, es lo que nosotros llamamos como que romper el estado, los rompen muy rápido y vuelven a su esencia de forma muy natural y es hermoso, ¿sí? Volver a ser niños. Me gustaría cerrar con una frase de poder, con un mensaje corto
para todas las personas, todas estas almas que van a ver este episodio y se van a conectar, porque definitivamente si tú estás aquí escuchándonos, este mensaje es para ti. Pues mira, yo diría que hablando de renacer y de volver al origen, volver a ti es volver a casa y volver a casa es volver a tu fuente, es volver a Dios. Con eso Amén. cerraría, es saber que tiene, ese es más o menos un recorrido. Vuelves a tu lugar seguro y es donde tienes que estar allí. Y que el lugar seguro siempre es el que tenemos en el interior de cada uno de nosotros. Gracias, María Elena. No hablamos acá de dónde la pueden contactar. Si quieres lo mencionas rápidamente, tus cuentas de Instagram, dónde te pueden conectar. Vale, mi cuenta de Instagram es mi nombre, maria.hidalgosesma, y en TikTok si me consiguen con Mari desde el alma. Y nada, por ahí estoy con todas estas reflexiones, todo lo que les muestro aquí, al final también está allí. Y en Voces que Renacen, que es parte de ese cambio que queremos ver para el mundo y de ese otro canal que otras personas pueden inspirar a más personas, también pueden ser partícipes. ¿Por qué? Todos podemos sumarnos a ese cambio que queremos ver en el mundo. Bueno, entonces nosotros en la descripción de este episodio vamos a dejar los contactos de María Elena Hidalgo, de todo este proceso de cómo puede ayudarte a reconectar con esa esencia, a renacer, pero desde tu verdad, desde lo que verdaderamente somos, encontrando aquí adentro ese tesoro inmenso que hemos escondido porque nos hemos llenado de personajes, porque nos hemos llenado de etiquetas, porque nos hemos llenado de creencias y que llegó el momento de que volvamos, que afloremos, que renazcamos y que volvamos a ser nosotros mismos desde nuestra casa y desde nuestra fuente. A todos los que estuvieron acá, gracias por habernos escuchado. Recuerda que si tú cambias, tu mundo cambia. Gracias por ser, gracias por estar y volvamos a ser niños, como nos acaba de decir esta invitada especial. Nos despedimos con amor, Mausi y María Elena. Gracias.